Bienvenidos a un nuevo video en la cual se explicará la tilde en palabras agudas, graves y esdrújulas. Las palabras agudas tienen el acento en la última sílaba. Se tildan solo cuando terminan en N, en S o en una vocal. Por ejemplo, melón está terminando en N y también como lleva ese acento en la última sílaba, se va a tildar. Vamos a colocar la tilde en esa palabrita. Tenemos la siguiente palabra, ayudar. ¿Ya? La palabra no termina en N o en S o en una vocal. Entonces, solo lleva esa fuerza de voz, ¿ya? En la última sílaba. Pero como no cumple con la regla, pues no vamos a colocar la tilde. Las palabras graves, o también se conoce como palabras llanas, tienen el acento en la penúltima sílaba. Se tildan cuando no terminan en N, en S o en una vocal. Por ejemplo, libro. La palabra libro termina en una vocal, que es O. Entonces, no se va a tildar. La palabra ángel, ¿ya? No está terminando, pues, en ninguna S, en una N o en una vocal. Entonces, se va a tildar. Y se va a tildar en la penúltima sílaba. Por ejemplo, es en an, ¿sí? Ángel. Las palabras esdrújulas siempre se tildan. Todas se tildan. Y se tildan en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, sábado, república, mágico. Lee las siguientes definiciones y vamos a ordenar las sílabas. Por ejemplo, mamífero pequeño con cola larga y patas cortas. En este caso estamos hablando de un ratón, ¿ya? Y vamos a identificar si es una palabra aguda, grave o esdrújula. En este caso es una palabra aguda y está cumpliendo con la regla. Está terminando en N y obviamente se va a tildar. Ratón. Siguiente. Ave que representa la fuerza en el escudo del Ecuador. En este caso es cóndor. ¿Ah? Cóndor es una palabra grave y también se está tildando y se está cumpliendo con la regla porque no termina en N, en S o vocal. Clase de pez, depredador con dientes filudos. Es tiburón. Es una palabra aguda. Ave con plumaje vistoso, pico fuerte y curvo. Es el papagayo. Y es una palabra grave. Mamífero doméstico de tamaño mediano. Caballo. Y es una palabra grave. Completa las oraciones con las respuestas de las actividades anteriores. Las palabras ratón y tiburón se tildan porque son agudas y terminan en N. La palabra cóndor se tilda porque es grave y también cumple con la regla, es decir, no termina en N, en S o en una vocal. Las palabras papagayo y caballo no se tildan porque son graves y también porque está terminando en una vocal. Lee en voz alta las siguientes palabras agudas. Tenemos las palabras agudas con tilde y palabras agudas sin tilde. Dentro de las palabras agudas con tilde encontramos investigación, además, autobús, colibrí, allí, tucán, deberán, maní. Y dentro de las palabras agudas sin tilde encontramos nacional, jaguar, hacer, viajar, variedad, ciudad, admirar, reloj. Entonces, todas tienen esa fuerza de voz en la última sílaba.
todas. Ahora, hemos colocado la tilde solo si cumplen con la regla. Nuevamente les menciono cuál es la regla de las palabras agudas. Siempre van a llevar tilde, siempre van a llevar la tilde, siempre y cuando termine en una S, en una N o en una vocal. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Esa es la regla. Por ejemplo, investigación está terminando en N, entonces debo colocar la tilde. Además, está terminando en S, entonces debo colocar la tilde. Por ejemplo, colibrí está terminando en una vocal, en este caso es I. Debo colocar la tilde. Coloca un visto en las palabras graves. Tenemos avión, cocina, trébol, manos, volumen, orgánico. Entonces, cocina, trébol, manos y volumen son palabras graves o llanas, de las cuales trébol es la que se está tildando. ¿Por qué? Porque la regla nos menciona que se van a tildar siempre y cuando si no terminen en una S, en una N o en una vocal. Por ejemplo, aquí está terminando en L, entonces no es ninguna N, no es S y tampoco es vocal. Entonces se va a tildar en la penúltima sílaba. Por ejemplo, cocina, ¿ya? Cocina es palabra grave, pero está terminando en una vocal, entonces no voy a colocar la tilde. Manos está terminando en S, entonces no voy a colocar la tilde. Y volumen tampoco, porque está terminando en N. Bien, vamos a realizar las siguientes actividades. Bien, vamos a analizar las siguientes palabras. Vamos a dividir en sílabas. Vamos a escribir la sílaba tónica, es decir, donde lleva esa fuerza de voz. Y vamos a seleccionar si es una palabra aguda, grave o esdrújula. Ya. Entonces, máquina. ¿Ya? Tenemos máquina. Ya. Hemos dividido en sílabas. Ma y na. Escribe la sílaba tónica. En este caso, ¿dónde está esa fuerza de voz? En ma. Listo. ¿Ya? Y selecciona qué tipo de palabra es. En este caso es una palabra esdrújula, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque recuerde que las palabras agudas llevan esa fuerza de voz o esa tilde en la última sílaba. ¿Ya? Sería aquí. Si es una palabra grave, lleva esa fuerza de voz o esa tilde en la penúltima sílaba. Sería aquí. Y si lleva esa fuerza de voz o esa tilde en la antepenúltima sílaba, que es aquí, sería una palabra esdrújula. Y recuerde, todas las palabras esdrújulas llevan tilde. La siguiente, cantar. Cantar. Listo. Cantar. Entonces lleva la fuerza de voz en tar, ¿sí? Y es una palabra aguda. Soñar. Soñar. Ya, lleva la fuerza en ñar y es una palabra aguda. Tenemos limón. Limón. Lleva esa fuerza de voz en mon y es una palabra aguda. Vamos a observar aquí un poco. Limón. Y lleva esa fuerza de voz en la última sílaba y obviamente también tiene la tilde. Hemos colocado la tilde porque termina en una N. ¿Ya? También la regla. Si termina en N, en S o en una vocal, siempre se van a tildar las palabras agudas. Siempre se van a tildar las palabras agudas.
Ahora, en el caso de las palabras graves, no tiene, ¿sí? No tiene que terminar en ninguna S, en ninguna N o en una vocal, y ahí sí se va a tildar, en las graves. Las esdrújulas, todas las esdrújulas llevan tilde. Vamos a analizar corazón. Corazón. ¿Ya? Lleva la fuerza de voz en son y obviamente se está tildando y es una palabra aguda. Sábana. ¿Ya? Tenemos sábana. Lleva esa fuerza de voz en sa y es una palabra esdrújula. Tenemos árbol. Lleva esa fuerza de voz en ar y es una palabra grave. Si usted se fija, mire, esa es una palabra grave. Se está tildando en la penúltima sílaba, que es aquí, ¿sí? En ar. Ya se tilda. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con la regla, porque no termina en ninguna N, en ninguna S o en una vocal, está terminando en L. Ya entonces se va a tildar. Siguiente, bolígrafo. Bolígrafo. Lleva esta fuerza de voz en li y es una palabra esdrújula. Campana. Campana. Es una palabra grave y lleva la fuerza de voz en pa. ¿Ya? Célula. Célula. Lleva la fuerza de voz en C y es una palabra esdrújula. Planeta. Planeta. ¿Ya? Lleva la fuerza de voz en ne y es una palabra grave. ¿Ya? Por ejemplo, planeta. ¿Ya? Como les mencionaba, lleva esa fuerza de voz en ne, pero no se va a tildar porque está terminando en una vocal y ahí esa es la regla. ¿Ya? Se va a tildar siempre y cuando no termine en vocal, en una N o en una S. ¿Ya? Entonces, en este caso, está terminando en una vocal que es A. Entonces, no se va a tildar. Verano. Verano. Y lleva la fuerza de voz en ra. Y es una palabra grave. Muy bien. Murciélago. Murciélago. Se está tildando en cie, ¿sí? Y es una palabra esdrújula. Muy bien. De igual manera tenemos aquí una palabra repetida, planeta, ¿sí? Vamos a separarla de igual manera, planeta, ¿sí? Rima pues en ne y es una palabra grave. Animal. Animal. Está llevando la fuerza de voz en mal y es una palabra aguda. Amigo, ¿sí? Amigo. Lleva la fuerza de voz en mi, ¿sí? Es decir, en la penúltima sílaba y es una palabra grave. Débil, débil, ¿sí? Lleva esa fuerza de voz en D y es una palabra grave. Listo, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.